episodio número 2660. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 4 de diciembre. Pablo en el Areópago. En esta semana estamos abordando la lección número 10. Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Con el texto a memorizar de Hechos capítulo 17, versículo 24. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17, versículo 24. Esta semana se está poniendo cada vez más interesante, más intensa, a propósito incluso de que estamos recibiendo los comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí. Y esta semana también estamos estrenando nueva musicalización, por lo menos de mi parte. Yo no sé, Omar, yo creo que también él estrenó la semana pasada. Así que por eso, al momento de presentar el comentario teológico, van a escuchar una música diferente. Igual también al momento de las cortinas, como se conocen, al final de la oración y todo lo demás. Así que seguimos innovando en este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina, y al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza, el cual, como ya ustedes conocen, es un ministerio aliado a este ministerio Audios de Bendición, y estamos obviamente trabajando juntos para poder seguir compartiendo el mensaje de salvación. De eso se trata. Este programa no pretende ni pretenderá nunca sustituir su devoción personal. Antes bien es una guía, es una orientación, y a la vez queremos que esa guía pueda llegar a todas las personas posibles. Por lo tanto, le animamos a que comparta esta transmisión, ya sea por algún podcast que lo esté escuchando, o a través de la radio, o también a través de YouTube. Lo importante es que usted comparta esta transmisión para que otras personas puedan también ser bendecidas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, en el maravilloso estudio de tu palabra para nosotros poder aplicarla y también compartirla con los demás, especialmente iniciando con nuestra familia y continuando con todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo en el Areópago. Sin importar dónde estuviera, como Dios lo había comisionado, Pablo predicaba el Evangelio. Y eso es exactamente lo que trató de hacer en Atenas. Se nos invita a leer de inmediato Hechos capítulo 17, los versículos del 18 al 21, Hechos 17 del 18 al 21, para responder a la pregunta: ¿cómo reaccionaron los paganos de la plaza ante las palabras y las preguntas de Pablo? Vayamos a la Biblia, Hechos capítulo 17, los versículos del 18 al 21. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Eso es lo que dice Hechos capítulo 17,
los versículos del 18 al 21. Respondamos entonces a la pregunta: ¿cómo reaccionaron los paganos de la plaza ante las palabras y las preguntas de Pablo? Bueno, ellos de inmediato quisieron investigar, quisieron saber qué era esa nueva enseñanza, porque esas eran las cosas que a ellos les gustaba, pero lo tenían por palabrero. Tristemente, no le hicieron mucho caso, y es lo que vamos a descubrir con este comentario poderosísimo. De verdad que hoy el doctor y pastor Franklin Martí nos trae un comentario sumamente exquisito con relación a este tema que tiene que ver con Pablo, con los epicúreos y los estoicos. Vamos a nutrirnos de toda esta enseñanza. Bienvenido, pastor y profesor. Antes de hablar de los filósofos estoicos y epicúreos, vamos a conversar sobre el Areópago. El Areópago era una colina donde se reunían estas personas, estos filósofos, y a esta se le llamaba la colina de Ares. Y Ares es el equivalente griego de Marte, el dios romano de la guerra. Y se reunían pues personas del alto tribunal de Atenas. Y también los filósofos griegos. En este caso, vemos aquí los epicúreos y los estoicos. La pregunta sería si nosotros sabemos quiénes son estas personas, si hemos estudiado algo acerca de ellas. El Comentario Bíblico Adventista, el tomo 6, las páginas 344 y 345 dan una explicación bien interesante de estos dos grupos filosóficos. Le invito a que usted pueda leer allí. En este momento voy a dar un resumen de lo que allí menciona. Estos, por ejemplo, los epicúreos, es una escuela filosófica que fue fundada por Epicuro. Este señor pues vivió más o menos unos 72 años en Atenas, del 342 hasta el 270 antes de Cristo. Y se llamaban así no solamente porque su fundador se llamaba Epicuro, sino también porque se reunían en un jardín. Y pues ellos, los epicúreos, también eran conocidos como la escuela del jardín, las personas que se reunían en la escuela del jardín. Y pues las especulaciones de Epicuro incluían una solución física y ética para los problemas del universo. En unión con la mayoría de los pensadores de su tiempo, él rechazaba el politeísmo popular, al cual sin embargo no intentó renunciar abiertamente, y enseñaba que los dioses en su calma estaban demasiado alejados de los hombres para molestarse por las tristezas o los pecados humanos. También enseñaba él que los dioses no necesitaban sacrificios ni contestaban las oraciones. El gran mal del mundo era la superstición que esclavizaba la mente de la mayoría de los hombres y era la fuente de la mayor parte de los crímenes y la desgracia. El fin del hombre era alcanzar la felicidad y el primer paso hacia ella era librarse de la idea de un castigo futuro. Así que el siguiente paso entonces sería reconocer que la felicidad consistía en emociones placenteras. Usted lo que tiene que pensar es, bueno, ¿cuántas personas hoy en día todavía piensan igual que esta escuela de los epicúreos? Y hablando de los estoicos, la página 345 menciona que esta escuela filosófica no tomó el nombre de su fundador, que fue Zenón, sino que más bien tomó el nombre del lugar donde Zenón se acostumbraba a enseñar. Él estaba acostumbrado a ponerse en un pórtico que se llamaba Stoa Poikile. Debido a ese nombre, Stoa Poikile, pues por eso se le llamaron los estoicos. Zenón vivió del 340 hasta el 260 antes de Cristo. Y pues, como dice este comentario, lo que hace es que nos da a entender que la filosofía estoica se parecía mucho a la de los fariseos, porque los estoicos concebían una mente divina que llenaba el universo y ordenaba sus asuntos. Ellos reconocían su autoridad en los asuntos de las naciones y en la vida de los individuos, aunque la
en la práctica creían en la libertad de la voluntad. Los estoicos tenían un problema, y es que ellos, al ser indiferentes consigo mismos, perdían la simpatía por los otros. Al aspirar a una perfección ética de que ellos eran capaces de ganar su propia salvación, pues ellos hacían que las personas falsamente supusieran esto. Además, ellos destacaban la vida perfecta, y al destacar esa vida perfecta, convertían, como los fariseos, el alto ideal en una máscara para sus vidas egoístas y corruptas. En este caso, hablaban de una vida perfecta, sin embargo, en su intimidad, ellos no practicaban lo que decían, sino que vivían de una forma diametralmente opuesta, o sea, una vida hipócrita. Usted puede buscar en el comentario bíblico adventista en las páginas 344 y 345 sobre estos detalles, y usted verá cómo el apóstol Pablo, pues al tratar con estos dos grupos dirigidos por el Espíritu Santo, sin embargo vio el apóstol Pablo cómo estos dos grupos estaban pues lejos de la voluntad de Dios. Y cuando Pablo habló de Jesús, de la resurrección y del juicio venidero, los estoicos y también los epicúreos, lamentablemente, rechazaron de plano el pensamiento de que ellos necesitaban el perdón y la redención. ¿Cuántas personas hoy en día llevan este mismo pensamiento en sus vidas? Gloria sea nuestro Dios. Tremendo comentario. De verdad que yo no sé ustedes, pero yo tuve que escuchar esto varias veces porque de verdad qué profundidad. Estábamos mencionando, o el pastor, ¿verdad?, mencionaba que este grupo de los estoicos especialmente eran un grupo parecido a los fariseos, hipócritas, y obviamente los epicúreos enfatizaban mucho la carne como los gustos. Y estos dos grupos, aunque no existen en papel o no existen como aquí están los epicúreos identificados de esa manera, o existen los estoicos, pero existe el pensamiento. Todavía en la actualidad hay muchísima gente que lo que le da énfasis es a la carne, a los deseos, a los gustos, a los placeres. Y es por eso que la religión no es tan popular para ellos, porque nada que les restrinja su mal modo de vivir es bienvenido. Entonces, cada uno de nosotros debe de saber que el enemigo no cambia sus métodos. Quizás cambia los nombres o las formas en el que se presenta, pero sigue siendo lo mismo. Al final de cuentas, está haciendo que la gente se olvide de lo más importante. Y con muchas teorías y con muchas, obviamente, palabrería, podríamos decir, está siempre engañando a la gente. Pero cada uno de nosotros no debemos ser arrastrados por estas corrientes, ya que obviamente son corrientes antiguas, pero a la vez solamente lo que traen es cosas vanas, cosas que no tienen valor eterno. Es evidente que con sus dioses extraños, Pablo impresionó a la gente del mercado, por lo que lo llevaron al Areópago. Ahora yo le estoy diciendo mejor porque decía Aerópago y es Areópago, una parte de la ciudad donde se dirimían asuntos legales y religiosos, aunque al parecer Pablo no enfrentó ningún tipo de juicio legal. Por lo visto, querían escucharlo a él y su nueva doctrina. Sería difícil ignorar a alguien con la elocuencia, la pasión y la inteligencia de Pablo, aunque promoviera ideas que a aquella gente le parecían muy extrañas. Y es así. Si tú y yo, llenos del Espíritu Santo, si tú y yo también capacitados y entrenados, como lo fue el apóstol Pablo, nos ponemos a hablar delante de cualquier persona, gobernante, abogado, ingeniero, médico, no importa la profesión que tenga, va a querer inquirir en qué es
lo que nosotros estamos diciendo, porque obviamente la sabiduría que Pablo hablaba era la sabiduría del cielo, la sabiduría que tú y yo tenemos acceso también, y es sumamente interesante porque la pasión, la inteligencia, todo eso lo da el Señor. Hechos capítulo 17, versículo 21, dice que los atenienses no hacían más que hablar y escuchar sobre las últimas ideas. Lucas los estaba acusando de perezosos. Probablemente no. Lo más probable es que señalara que eran pensadores y polemistas experimentados. Al fin y al cabo, la sociedad griega generó pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, filósofos cuya influencia ha llegado hasta nuestros días. Y es sumamente interesante esto que menciona el autor de la lección, porque Sócrates, Platón y Aristóteles eran antes de Cristo. Y mucha gente que no entendía esto, o que quizá está escuchando esto por primera vez, sepan que la teoría y el asunto de los griegos y el pensamiento helenista, aunque ellos perdieron ante los romanos, ellos ganaron en pensamiento, porque todavía nosotros, a este pleno siglo XXI, siglo después de que esos imperios hayan caído, incluso el imperio romano en su primera fase de Roma imperial, aún así todavía seguimos pensando como griegos, todavía seguimos en ese asunto del conocimiento, la filosofía, envueltos en cuantas cosas, y todo esto tiene un génesis. Por eso la forma de ellos argumentar, como Pablo en este caso hablaba, le atraía mucho, porque era algo de lo que ellos estaban ya bien experimentados. Atenas había sido considerada durante siglos el centro del pensamiento intelectual y filosófico. Imagínense eso. Ya con eso le estamos diciendo que era algo como esperado. Ellos hacían eso no porque eran vagos, ¿verdad? Repetimos esa parte que menciona el autor de la lección, sino porque ellos tenían esa costumbre. Era como una especie de, en vez de ir a un lugar a tomar alcohol y ver un juego de algún deporte, lo de ellos era ir a esos lugares, o en este caso al Areópago, para ellos argumentar, para ellos intercambiar ideas y razonar y hablar de ese asunto del pensamiento, la filosofía. Aunque algunos de estos pensadores no eran ateos, desde luego, no en el sentido en que hoy concebimos el ateísmo, muchas de sus ideas filosóficas diferían radicalmente de la enseñanza del cristianismo. Es difícil, por ejemplo, encontrar en la filosofía de los epicúreos y los estoicos un lugar para algo como un Mesías resucitado, porque obviamente ellos hablaban de ser ellos su propio Dios, o de trascender, o de tener ciertas ideas que lo llevaran a un sitial más alto. O sea, para ellos el pensamiento y la razón estaban por encima de la fe y obviamente de un poder mayor que ellos. En Atenas, Pablo había esperado que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y sus habilidades oratorias que había adquirido en su educación con Gamaliel, pero en realidad fue la educación de Pablo en las calles de Atenas lo que el Espíritu Santo pudo utilizar aún más. Hay una cita a propósito de esto que hizo Pablo. Esta se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, o los Hechos de los Apóstoles, pero de Elena de White. Esto se encuentra en la página 193, párrafo 1, dentro del capítulo 23, Berea y Atenas. Noten lo que dice esta interesante cita. Sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Del libro Los Hechos de los Apóstoles, de Elena de White, dentro del capítulo 23, Berea y Atenas. Y es sumamente interesante esto que se menciona, porque Pablo no era un sofragoso. Y voy a utilizar esa palabra porque reciente le encontramos el significado. Sofragoso es alguien que habla sin saber de lo que está hablando. Pablo no era así.
Pablo entendía muy bien el pensamiento de los griegos porque él había sido incluso formado originalmente en una ciudad griega, o sea, Tarso era griega, pero tenía su descendencia judía y por lo tanto él se movía en ambos mundos sin ningún problema y eso hizo que ellos se interesaran. Es muy interesante también que nosotros, aunque no nos envolvamos en las diferentes culturas o en el pensamiento grecorromano moderno de algunas cosas, pero que sepamos, el hecho de saber las artes no implica que yo la acepte o las ciencias tal y como ellos la establecen, pero el conocimiento, en este caso, no pesa para fines de poder evangelizar y poder movernos incluso en el mundo no cristiano. Eso no tiene nada de malo, el poder conocer un poco cuál es el pensamiento hinduista, cuál es el pensamiento filosófico que tienen algunos ateos modernos, simplemente para poder interactuar con ellos y darle un elocuente discurso acerca de lo que la Biblia establece. Después de la experiencia de Pablo en Atenas con estos paganos y filósofos, escribió a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a Él crucificado. ¿Qué lección podemos encontrar aquí acerca de que Cristo debe ocupar un lugar central en nuestro mensaje, sin importar a quienes les estemos predicando? Es sumamente interesante esto que se menciona aquí porque crea un balance en lo que yo dije anteriormente. Si bien es cierto que es interesante el poder estudiar y el poder saber de otras culturas, de otros estilos de pensamiento, lo central es que sepamos más de Biblia que de cualquier otra cosa. A propósito, ¿verdad?, de ese eslogan que tenían en un programa, o que lo tienen todavía, un programa que se llama Dinámica Juvenil en la República Dominicana, donde ese eslogan es lo que se debe de aplicar en este estudio. Debemos de saber más de Biblia que de cualquier otra cosa para poder entender bien cómo funcionan los demás sistemas políticos religiosos, pero más que nada para poder saber de Cristo y a Él crucificado. El poder entender de otras culturas es algo que está obviamente en segundo, tercer, cuarto plano. Lo más importante es poder saber, poder hablar de Jesucristo y de este crucificado. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido bastante acerca de Pablo en el Areópago. Ahí estuvo también el comentario teológico del pastor y doctor Franklin Martí, dándonos una cátedra de lo que dice este libro del comentario bíblico adventista, pero también de lo que él comenta sobre Atenas, obviamente una ciudad sumamente llena de ídolos, y también de la situación de los estoicos y los epicúreos, cómo este grupo o estos grupos se afanaban en el pensamiento, en el énfasis de la razón, de todo lo demás, pero al final ninguno tenía solidez porque todo era teoría. No iban a la práctica de vivir un estilo de vida diferente porque incluso lo que establecían era vivir apegado al mundo, a los placeres y vidas hipócritas, mientras que Pablo le demostró que Jesucristo y este crucificado era lo más importante. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de profundizar en estos temas, a pesar de que no somos filósofos, de que no somos pensadores de esa categoría, pero aún así tú le das la sabiduría a cada uno de tus hijos para que nuestra ignorancia y nuestra escasez quizá de letras, de sabiduría humana, tú nos provees de la sabiduría divina
que sobrepasa cualquier sabiduría humana, cualquier ciencia humana, y nos llevas a un sitial en el que únicamente podemos glorificarte a ti. Síguenos bendiciendo, síguenos ayudando, no solamente a profundizar, sino también a tener los pies sobre la tierra, que lo más importante es seguirte a ti, es obedecerte, es vivir para honrarte y glorificarte y poder de esa manera compartirle a otros lo que tú nos has revelado. También bendice grandemente a cada oyente de Radio Oasis de Esperanza, cada oyente de este ministerio Audios de Bendición y de cualquier otro medio que nos esté transmitiendo, que tu bendición les alcance a todos y que podamos juntos no solamente ocuparnos en el estudio de tu palabra, no solamente aplicarlo, sino también compartirlo con otros. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 5 de diciembre, Pablo y el Dios desconocido. Este es uno de los favoritos míos de los textos que se encuentra en la Biblia y cómo hace una conexión magistral. Así que no quiero adelantarme, pero sí vemos que esto cada vez se pone más interesante dentro del marco de esta lección número 10, Misión en favor de los no alcanzados, primera parte, con el texto a memorizar de Hechos capítulo 17 y el versículo 24, Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17 y el versículo 24. Animamos a todos nuestros oyentes a que sigan utilizando las plataformas de Radio Oasis de Esperanza. Ustedes saben que es bien sencillo. Pueden ir a la página principal, radiooasidesperanza.org, o buscar también los enlaces que redireccionan. En este caso, hay uno bien sencillo, roesperanza.com, o también rode.1. Rode, así como se escucha, RODE.1 en letra, U de 1, N de Nancy, O de Omar. Rode.1 lo redirecciona a la página principal, radiooasidesperanza.org. Si ya no se escucha a través de esas plataformas y ahora quiere descargar la aplicación, lo puede hacer. Recuerden que estamos disponibles tanto en Android como en iOS para todos tipos de celulares o de tabletas. También recuerden que pueden escucharnos por medio de TuneIn Radio y también a través de los dispositivos de Amazon Alexa. Simplemente le dicen, Alexa, toca Oasis de Esperanza en TuneIn y automáticamente lo va a redireccionar para escucharnos a través de esos dispositivos sin tener que comprometer los teléfonos, las tabletas y esas cosas. También a todos aquellos que deseen apoyar este ministerio de Radio Oasis de Esperanza pueden ir a la página principal y al final se encuentran las formas en las que usted puede, ya sea a través de tarjeta de crédito o también de PayPal o cualquier otra vía, poder enviarnos algún donativo que será altamente apreciado. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.